Muy bien. En esto habíamos quedado la clase anterior. Habíamos generalizado cada uno de estos componentes en uno solo, que en principio parece que nadie le ha dado un nombre, pero este dispositivo que podría ser, dependiendo de las condiciones, un resistor, un inductor o un condensador, todos ellos frente a una fuente de tensión se comportan en el fondo cumpliendo la ley de Ohm, como ya hemos podido advertir porque hemos estudiado cada uno de estos componentes frente a una señal alterna senoidal. Bien, habíamos visto entonces que si este dispositivo que posee una propiedad física que se conoce como impedancia, para generalizar esta propiedad de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, si pensamos en este dispositivo, no sé, podríamos llamarle, se me ocurre decirle impedor, digamos, ya, suena feo, pero es el dispositivo cuya propiedad física es la impedancia, ¿de acuerdo? Entonces, si tuviéramos que escribir al mismo, teniendo en cuenta que no solo es la cantidad física que refleja como la resistencia eléctrica, la reactancia inductiva o la reactancia capacitiva, también es fundamental definir el ángulo que forma el voltaje máximo y la corriente máxima. En cada uno de ellos, el ángulo que hemos encontrado de desfase, así lo hemos definido. En el caso del resistor, el desfase entre el voltaje y la corriente es de 0, en el inductor de menos pi medios y en el condensador de más pi medios, teniendo en cuenta de que el signo está asociado con la corriente respecto del voltaje, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, del inductor, el que sea menos pi medios está indicando que la corriente está retrasada con respecto al voltaje. Ese es el signo. En cambio acá está adelantado con respecto al voltaje. ¿Cuánto? Pues pi medios, ¿verdad? Ok, entonces si decidimos nosotros representar no solo la cantidad física, sino el desfase que existan entre el voltaje y la corriente, habíamos dicho de que sería conveniente expresar la impedancia del impedor, tal vez de manera compleja, y eso significa escribir una parte real seguido de una parte imaginaria, y simplemente es la raíz de menos 1. Entonces, A sería la parte real de la parte imaginaria de Z. Si ustedes se fijan, Z sería como una especie de vector en el plano complejo, ¿ah? Pero no es un vector en realidad. Esto representa la parte real y esto la parte imaginaria de este número complejo. Ahora, el módulo, la norma o la magnitud de este número se obtiene sumando los cuadrados de dichas componentes, es decir, esto al cuadrado más esto al cuadrado, raíz, ¿no? Cumpliendo el teorema de Pitágoras. Ahora, θ representa el ángulo que forma Z con el eje de los reales y se puede obviamente evaluar haciendo B sobre A, es decir, el cateto puesto sobre el cateto adyacente. De esa manera, nos fijemos por favor que Z para el caso del resistor en realidad debería escribirse de esta forma, solo tendría parte real y su parte imaginaria sería igual a 0. En el entendido de que si B está en esta dirección, la corriente pues tendría un desfase igual a 0. Entonces,
el módulo de Z, que sería eso, sería simplemente igual a R y de ahí el desfase igual a 0. ¿Cómo se obtiene? Pues reemplazando en estas dos fórmulas. ¿Qué quiere decir eso? Esto es lo que quiere decir. En el caso del inductor, el Z que le correspondería sería 0 en la parte real menos la parte imaginaria por la reactancia inductiva. Si uno reemplaza estos números en esta expresión, pues va a encontrar la norma de Z igual a la reactancia inductiva, como ya habíamos adelantado, y el desfase, si reemplazamos acá, pues va a ser menos pi medios, como estamos pudiendo advertir. Eso significa esto, que con respecto al voltaje, la corriente está pues retrasada pi medios, ¿no? Y en el caso del condensador, entonces esta sería su expresión, donde podríamos advertir que la corriente está adelantada con respecto al voltaje. Muy bien, estas son las generalizaciones, digamos, de un dispositivo que nos estamos inventando, ¿de acuerdo? Que nos estamos inventando, que generaliza al resistor, al inductor y al condensador. La propiedad física de este componente, pues es la impedancia y obviamente se mide en ohms. Para cada uno de estos componentes, como ya hemos visto, se cumple la ley de Ohm. ¿Eso qué quiere decir? Que este dispositivo, pues frente a un voltaje, ¿verdad? Se comporta exactamente como un resistor. ¿Eso qué quiere decir? Ahí es donde vamos ahora, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar de redes. A ver, no sé, nos estamos inventando esto, ¿ya? Entonces, por favor, el asunto es el siguiente. Tenemos nosotros el dispositivo con su respectiva propiedad que vamos a ponerle viborita, ¿verdad? Para indicar que no solamente tiene una magnitud, sino que define entre la corriente y el voltaje, pues una diferencia de fase. Entonces, ahí está este dispositivo I, de este impedor cuya impedancia es Z de I. ¿Ah? Ahora, por supuesto, I es 1, 2 y así sucesivamente hasta N. Tenemos N de estos dispositivos. Ahora, obviamente nosotros podemos generar redes con estos dispositivos, así como hemos formado redes con resistores, con inductores, con condensadores, podemos formar redes, ¿de acuerdo? Entre las más fundamentales están justamente aquellas que ya fueron definidas y son las que son conectadas en serie. ¿Eso qué significa? Significa que si yo tengo acá a Z1, esto es vivo ahorita, ¿verdad? Está grave la cosa. Feo va a resultar. Entonces voy a hacer esto, ¿ya?
Ahí está. Ahí está. Y lo voy a acabar ahí. Bien, entonces ahí está, por ejemplo, Z2 y este es Zn. ¿Qué vamos a hacer? Pues los vamos a conectar en serie. ¿Qué quiere decir? Que si nombramos a este la terminal 1 y a este la terminal 2, otra vez a este la terminal 1 y a este la terminal 2. Eso podemos hacer también aquí, ¿ya? 1 y 2. Son sus extremos o sus patas, ¿de acuerdo? Entonces, este sería la pata 1 y este la pata 2. Bueno, ¿qué hacemos en realidad? Pues los vamos a conectar por medio de conectores de esa forma y lo que vamos a formar entonces va a ser una red de impedores, discúlpenme el nombre, me estoy inventando, no sé qué llamarle, ¿de acuerdo? Pero se me ocurre, ya que la propiedad física es su impedancia, podríamos llamarle impedor, ya, no sé, suena feo, pero si ustedes encuentran un nombre más simpático, me ayudaría mucho, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está. Tenemos una red conectada en serie. Entonces, todo esto obedece exactamente a la misma regla que el de los resistores. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros acá tendremos un impedor equivalente. ¿Ya? Es como si el punto extremo 1 estuviera acá y el punto extremo 2 acá. Es decir, todo esto puede ser reemplazado de manera equivalente, ¿eh?, a un único impedor con una impedancia que le vamos a llamar la impedancia equivalente. Bien, ya que todos ellos se comportan como un resistor frente al voltaje, a la fuente, entonces obviamente el Z equivalente del sistema pues será en este caso igual a la suma de todos ellos, ¿no? Ahí está, esta sería la resistencia equivalente, o sea que yo podría agarrar y en vez de tratar con 100 de ellos, pues sería equivalente a tratar con uno solo, cuya impedancia equivalente es simplemente la suma de las impedancias de cada uno de ellos, por supuesto, todos conectados en serie, como ustedes pueden apreciar acá. Ahora bien, también es cierto que podríamos nosotros generar una red en paralelo. Y así pues podríamos complicar, ¿no? Pero todo en el fondo puede ser en serie y en paralelo, ¿no? Como ya hemos podido ver con los anteriores componentes de manera individual. Entonces, cuando están en paralelo significa que estos ahora están conectados de esta manera.
¿verdad? Entonces, tenemos a 1, tenemos a 2, entonces este sería la pata 2 para todos, ¿no? Y aquí tendríamos la pata 1 en todos los casos. Bien, ¿qué hacemos entonces? Bueno, para que tengamos una red de impedores conectados en paralelo, simplemente tendremos que recurrir a unir todos estos puntos de esta manera y lo propio los puntos 2, es decir, las patas signadas con 2. Esto es completamente equivalente a que si tuviéramos nosotros un único impedor, estas serían sus patitas 1, 2, esta es la equivalencia, con una impedancia equivalente, que cumple la misma regla que los resistores. Ahí está. Bien, entonces, esto es muy importante de considerar, por favor. ¿Por qué? Porque a veces cuando estemos tratando un problema no tendremos un solo dispositivo, ¿no? No será un solo resistor, no será un solo inductor o un solo condensador. Habrá una red. Y de esta manera la generalización pues, nos permite estudiar tal cual se tratare de una red de resistores, ¿no? Pero mucho cuidado, ¿ya? Estas son las impedancias y cada una de ellas pues tienen sus formas complejas de ser escritas, ¿verdad? Ese es el cuidado que hay que tener, nada más. ¿Ah? Muy bien, entonces dicho esto, vamos a estudiar nosotros, voy a dejárselos el paralelo, pero a mí me gustaría que estudiemos un ejemplo concreto de esto y eso sería el circuito RLC, ¿ya?
Ujú. En alterna. El caso serie. ¿Ah? Ahí está. Como un ejemplo de aplicación de esto. Entonces, R, en nuestro ejemplo, R es un impedor ¿verdad? Que tiene la siguiente característica y vamos a escribir, pese a que ya lo habíamos hecho anteriormente, pues es importante pues definir con claridad quién es. Si nosotros vamos a definir que este es su Z1, entonces sabemos que su expresión compleja es eh, R más I por C. L tiene su Z, le vamos a llamar Z de 2, y esto es 0 menos I reactancia inductiva. Finalmente tenemos al condensador cuyo Z le vamos a llamar Z3 y es igual a 0 más I por la reactancia capacitiva. ¿Verdad? Aquí no vamos a olvidar que la reactancia inductiva se calcula como omega veces L, ¿verdad? Y la reactancia capacitiva como el inverso de omega C. Y ya dijimos que cada uno de ellos tiene unidades de resistencia eléctrica, por supuesto, pero ahí están las formas en las que podemos eh, definir cada uno de estos términos, ¿verdad? Ahora, si los vamos a conectar en serie y luego vamos a conectar a una fuente alterna tipo senoidal, si ustedes quieren, tendríamos esta figura que en el fondo de manera equivalente tendríamos solo uno, ¿verdad? Ahí está. Ahí está, están conectados y esta es la equivalencia. A ver, todavía sería importante mostrar que estos tres pues están conectados a una fuente de tensión alterna, son sus patas, y la conexión es de esta forma.
Y bueno, en un determinado instante, digamos t sub 0, hacemos la conexión y por esto tendría que circular una corriente. ¿Qué tenemos acá? Pues el voltaje aplicado que depende de T y que tiene la forma B sub 0 seno de omega T. ¿Verdad? Entonces, ¿a qué será igual la corriente? Es una de nuestras interrogantes. Hay que resolver este problema, ¿no? ¿Quién es este? Es pues nuestro resistor, que es Z1, este es nuestro inductor y este es nuestro condensador. Ahí está. Entonces, esa es la figura. Todo esto, pues, se puede sustituir de esta manera por un impedor equivalente y es como si hubiera uno solo de ellos pues sometido a alterna, ¿verdad? Entonces voy a borrar ahora esto. Y mi circuito ahora sería, ahí está. Ahí está. Ajá. Uh-huh. Bien. Y cerraríamos el circuito en un determinado instante tiempo t sub 0. Aquí está, con estas características, ¿verdad? Entonces, este dispositivo pues tiene un Z equivalente que, como sabemos, se puede obtener sumando los zetas de los tres componentes que tenemos acá. Entonces, Z1 más Z2 más Z3. Esa viborita que ponemos encima simplemente para diferenciar este que es un número complejo de su norma o su magnitud, por favor, ¿ya? Que simplemente es Z, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está. Sumamos. ¿Cómo se suman los números complejos? Bueno, sus partes reales por un lado y sus partes imaginarias por otro, o sea que el resultado final sería R más I por XC menos XL. Ahí está. Este es nuestra impedancia equivalente. Ok, ¿eso qué quiere decir? Que como este tiene un voltaje VT, la impedancia, la impedancia de este único dispositivo que reemplaza de manera equivalente a estos tres, tendría este valor de impedancia, ¿de acuerdo? Pero lo que es importante acá es definir que hay una corriente que varía obviamente en función del tiempo, eh, que se podría escribir de manera general, si es que esto es V sub 0, por el seno de omega t, ¿verdad? Esa corriente en función del tiempo
de manera general se podría escribir como un I max, ¿ah?, por un seno de omega t menos tita o más tita, no sé, dependerá. Si ustedes quieren, le voy a poner acá un signo más. Este es el desfase que existe entre la corriente y el voltaje. Será negativo si la corriente está retrasada con respecto al voltaje. Y será positivo si es que la corriente está adelantada con respecto al voltaje. De manera general, podríamos escribir entonces de esta forma, y el signo que nos dé es el que nos va a decir si está retrasada o está adelantada con respecto al voltaje, ¿verdad? Si yo tuviera que hacer entonces gráficos, pues podría hacer un grafiquito acá, que feo. Voy a usar esto nomás. Ahí está. ¿Ah? Y voy a intentar, va a ser feo, ¿no? No. A ver, no. Y hemos intentado varias veces. No. Entonces, podría ser así. A mano alzada. Me saldría mejor con tiza, pero ya, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que si el V sub 0 es este, ¿verdad? Si este fuere el V sub 0, está respecto al eje horizontal a un ángulo omega t, esto es V0. ¿Verdad? Esta I, dependiendo de qué signo, nos estaría dando un I sub 0 que se encuentra en alguna posición, ¿verdad? No sé, pues voy a agarrar y voy a poner, digamos, una que sea fácil de dibujar. Aquí, ¿ya? Entonces, esto sería I sub 0. Ahora, ¿qué es tita? Es el desfase entre estos dos, o sea que es este ángulo, ese ángulo es tita, ¿verdad? Si fuera, digamos, menos pi medios, el ángulo entre ellos sería 90 grados, ¿no? Pero representa el ángulo que forman esos dos o el desfase que existe entre el voltaje y la corriente. Ahorita estoy pensando que ese tita ha salido negativo, por tanto la corriente está retrasada respecto del voltaje. Ahí está. Entonces, si esa es la forma general en la que vamos a definir, sabemos nosotros también que hay una relación entre máximos y el z de nuestro problema, ¿verdad? Que sabemos que el B sub 0 es igual al I sub 0 por el Z, en este caso el Z equivalente, pero mucho cuidado, sin viboritas aquí, ¿verdad? Sin viboritas. Ahora, ¿qué es el Z equivalente? Ya sabemos cómo obtenerse el Z equivalente. Para nuestro problema, la norma de esto es simplemente la raíz de r al cuadrado más x de c menos x de n. Si ustedes revisan la literatura, tal vez van a encontrar escrita al revés. Solo tiene que ver cómo hemos nosotros decidido escribir cada uno de ellos, ¿verdad? Nosotros estamos escribiendo de esta manera pensando en el que esta es la forma que me garantiza a mí que la corriente tenga un retraso respecto al voltaje y un adelanto con respecto al voltaje. Me refiero al inductor y al condensador. ¿Por qué? Porque aquí no hay retraso alguno, ¿ya?
Entonces, mucho va a depender de la forma en la que escriben. Hay algunos que prefieren escribir al revés, pensando al revés, que el voltaje está ya sea adelantado o retrasado con respecto a la corriente, pero en el fondo el resultado es exactamente el mismo, por favor, ¿ya? Si siguen esta norma, los resultados que van a encontrar son perfectamente equivalentes a aquellos que encontrarían con el otro método, ¿de acuerdo? O sea que eh, pierdan cuidado, por favor. Ahí está el set equivalente. Entonces, la impedancia de nuestro circuito tendríamos que reemplazar acá y de esta forma podríamos obtener nosotros el I sub 0 si conocemos el B sub 0, ¿verdad? Habría que dividir entre esto nada más. Estoy diciendo que el I max que circula va a ser igual al B max o al voltaje pico partido la raíz cuadrada de R cuadrado más el cuadrado de esta diferencia. Ahí está. Y obviamente ustedes saben que los valores RMS, que también son importantes, también están relacionados de la misma manera, ¿verdad? Esto es V de RMS partido la raíz de R cuadrado más ahí está. ¿De acuerdo? Ok, entonces, ¿cuál es el desfase? El desfase sería la tangente del ángulo θ igual a, ¿verdad? Esto. ¿A qué sería igual? ¿Ah? Componente imaginaria sobre componente real, es decir, x de c menos x de e. Sobre R. Ahí está. De aquí sale el desfase. Entonces, de aquí sale el desfase que podemos introducir acá. Este es el I sub 0, por tanto ya conocemos la corriente que circula por el circuito. Ahí está. Esa es la solución de nuestro problema para el caso de una conexión en serie de RLC. Preguntas hasta aquí, por favor. Claro, es que tiene sentido hacer una generalización desde cualquier punto de vista, ¿de acuerdo? Y una vez que uno hace la generalización, pues se pueden transformar en redes y luego nosotros por serie y paralelo podemos fácilmente transformar toda una red muy compleja en un circuito muy elemental del cual se puede obtener la solución muy rápidamente. ¿No? Ahí está. Ahora bien, hay algunos detallitos que me gustaría que los podamos evidenciar acá, por favor. Uno de ellos es el siguiente. Seguimos con este ejemplo, ¿ya? Pero vamos a estudiar un aspecto muy importante de ello, que es la potencia en este circuito, ¿ya? Bien, la potencia, como sabemos muy bien, sería el resultado de multiplicar el voltaje por la corriente, ¿verdad? La potencia en este dispositivo sería V por I, es decir, V de T por I de T.
Ustedes quieren la potencia de consumo en este circuito, ¿de acuerdo? Es evidente que la potencia va a ser pues una función del tiempo, ¿no? Si yo reemplazo estos valores, ¿verdad? Tendría V sub 0 por I sub 0. Y tendríamos seno de omega t por seno de omega t más tita. Ahí está. Ok. Como anteriores, en el caso de solo el resistor o solo el inductor o solo el condensador, el interés no es el valor instantáneo porque ustedes verán que dependiendo de la frecuencia, esta es una cantidad que va a fluctuar muy rápidamente. Entonces, normalmente no vamos a poder medir aquello, sino vamos a poder medir más bien el valor medio de todo. Entonces, estamos interesados nosotros en calcular el valor medio de la potencia. ¿Ya? Y como estos son números constantes, entonces no son afectados por el operador valor medio, y puede salir y nos quedaría el valor medio de esta expresión. Seno de omega t por seno de omega t más tita. Bueno, hay que sacar el valor medio de esto, entonces, tal vez primero evidenciamos a qué es igual esta expresión. El seno de una suma de ángulos no es otra cosa que el seno del primero por el coseno del segundo. Cuando es más, seno del primero, coseno del primero por el seno del segundo. Y estos recién hay que multiplicar por el seno. Entonces, seno de omega t por esto acá me estaría dando seno por seno, seno cuadrado de omega t por coseno de tita más seno por coseno Evítenme, por favor, hacer el doble paso. Creo que ya estamos suficientemente grandecitos para reconocer que, como esto es seno de omega t por coseno de omega t, si hay un 2 multiplicado, entonces se convierte en seno del ángulo doble y por lo tanto hay un medio por ahí, ¿verdad? Entonces, tendríamos seno de 2 veces omega t por el seno de tita. Ok, entonces a eso le vamos a sacar valor medio, ¿de acuerdo? A eso es que le vamos a sacar el valor medio. ¿Eso qué es? Pues cos de tita, cuando tita salga de esta ecuación, es una constante, entonces va a salir de esta expresión, entonces, ¿qué cosa vamos a tener? Coseno de tita por el valor medio del seno cuadrado de omega t, más un medio junto con el seno va a salir, y nos va a quedar el valor medio del seno de 2 omega t.
Bien, ya habíamos visto este asunto. El valor medio de esto es 1/2, pero el valor medio es la integral en un periodo. Esto es seno de x. La integral del seno de x en un periodo pues es igual a 0. ¿Por qué? Porque hay un área positiva idéntica a un área negativa. Entonces todo eso se hace 0, esto se hace 1/2. Por tanto, todo esto que está aquí es 1/2 del coseno de tita. Por lo tanto, el valor medio de la potencia, ¿verdad?, va a ser igual a 1/2 de V sub 0 por I sub 0 por coseno de tita. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí está todo bien? Han quedado mudos. ¿Qué? ¿Qué? No dicen nada. ¿Está todo bien hasta ahí? Sí, Inge. Muy bien. Entonces, seguramente ustedes me dirán que siguen bien si yo escribo de esta manera. V de RMS por I de RMS por coseno de tita. ¿Sí? No. Hello. Claro, pues es que el valor RMS es el valor V sub 0 sobre la raíz de 2. El valor de la corriente IRDMS es I sub 0 sobre raíz de 2. Entonces, raíz de 2 es 2, ¿verdad? Entonces, por eso es que lo puedo escribir de esta manera. En la literatura de circuitos, por favor, coseno de tita acá tiene un nombre, se llama factor de potencia, ¿de acuerdo? Tiene que ver con el ángulo de desfase que exista entre el voltaje y la corriente. Por ejemplo, si fuera un circuito puramente resistivo, el desfase es igual a 0, pues, ¿no? Como el desfase es igual a 0, coseno de 0 es 1, por tanto, la potencia sería el voltaje por la corriente, eh, como ya habíamos encontrado antes, ¿no? Entonces, pero por si acaso, sus valores RMS, ¿ya? Para cualquier desfase, entonces simplemente es multiplicar por el coseno del ángulo del desfase que se obtiene de esta expresión. Entonces, hay un factorcito, porque el coseno es máximo cuando, para un ángulo de pi medios, digamos, ¿no? Perdón, cuando es 0, pero se hace 0 cuando el desfase es pi medios, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa si el desfase es pi medios? Entonces la potencia es 0. Si es menos pi medios, igualito, sale 0, ¿ya? Pero cuando es 0, esto es máximo. Entonces, mucho cuidado con eso. Ahora bien, ahora bien, ¿qué pasa si nosotros calculamos el coseno de tita de esta expresión? ¿Ah? De esta expresión. Fíjense, aquí sale la tangente, pero podríamos obtener nosotros el coseno. ¿Cómo obtenemos el coseno? Voy a borrar esta parte, por favor, ¿ya? Esta parte que ya no nos está sirviendo.
Claro, uno sería simplemente esperar a calcular y luego reemplazar, pero ¿podríamos encontrar el coseno de tita en función de esos valores? Claro que sí. A ver, ¿cómo sería? Si la tangente es esto sobre esto, pues el coseno es el cateto opuesto, que sería esto, sobre la norma de esto, ¿verdad? Coseno de tita sería xc menos xl. Ah, no, es adyacente, pero eso sería el seno. Claro, no. Esto es R, por favor, es el cateto adyacente. Sobre la hipotenusa, que es la norma de esto. Entonces sería la raíz de R cuadrado más x de c menos x de L. Ahí está. Ahí sale, ¿ya? El coseno de tita sale de ahí. Y eso podría uno reemplazar acá para obtener la expresión final de la potencia en términos de todas las cantidades de nuestro circuito, ¿verdad? Tendríamos B de RMS por I de RMS por R sobre esta expresión, ¿verdad? Entonces, B de RMS por I de RMS por R por todo esto, raíz de R cuadrado más claro. Ahora la pregunta es, ¿habrá algún tipo de relación entre el voltaje RMS y la corriente RMS? Claro, pues la misma que esta, ¿verdad? La misma que esta está aquí. Entonces, yo podría todo esto expresar en términos de la corriente I de RMS, reemplazando el voltaje. Entonces, si despejo el voltaje de acá, me estaría dando ¿qué cosa? ¿Ah? Si reemplazo el voltaje este acá, ¿qué me daría? O dicho de otra forma, voltaje RMS sobre esta raíz es igual al I. Entonces, esto simplificado es la corriente RMS elevado al cuadrado por R. Esa es la potencia media y es lo que estábamos esperando, ¿no? Porque el único consumidor prácticamente es pues el resistor. Entonces la potencia consumida pues va a ser igual al cuadrado del valor RMS por el valor de la resistencia de nuestro circuito RLC. Eso. Bien, este es un resultado muy importante. Esta es la manera en la que calculamos la potencia consumida en el circuito. Y finalmente, para terminar, digamos, lo voy a realmente terminar acá. Hay mucho detalle, pero para eso tienen las materias de circuitos 1 y circuitos 2, ¿verdad? Entonces, ahí pueden ampliar todo lo que quieran. Pero a mí me gustaría hablar de un aspecto que también es sumamente importante y tiene que ver con la frecuencia de la señal, ¿ya? Con la frecuencia de nuestra señal. A ver, voy a partir de esta expresión, ¿ya? Y luego, una vez que encuentra esto, elevar al cuadrado y meterlo acá para hablar de la potencia, pues va a ser completamente inmediato. Pero primero quiero concentrarme en este aspecto, por favor. En el I del RMS. ¿De acuerdo? En esto quiero concentrar. ¿Está bien? Entonces, voy a permitirme borrar esto.
Entonces, aquí voy. Esto lo podría escribir en términos de frecuencia. No se olviden que XC y XL están en función de la frecuencia. Entonces, el I de RMS, que es lo que se mide directamente con un instrumento como el amperímetro de un multímetro, ¿ya? Entonces, en términos de la frecuencia, es lo que estoy buscando. Entonces, para eso, primero voy a encontrar XC menos XL. XC es omega por L. Y, perdón, es 1 sobre omega C menos XL, que es omega por L. ¿De acuerdo? Ok. Pero esto, por favor, permítanme reescribir de esta forma. Voy a factorizar un L sobre omega. ¿De acuerdo? L sobre omega. ¿Por qué hago eso? Porque va a aparecer una magia por aquí muy interesante, ¿de acuerdo? Entonces, esto es 1 sobre LC menos omega al cuadrado. Si ustedes recuerdan el circuito LC, recuerdan, hemos estudiado el circuito LC, ¿ah? En ese circuito LC hay este término de acá es omega sub 0, ¿no es cierto? Que es un circuito oscilante, ¿verdad? Entonces, eso es la frecuencia fundamental de oscilación de un circuito LC. ¿De acuerdo? Entonces, esto en realidad sería igual a esta expresión. Y mejor lo elevo de una vez al cuadrado, ¿verdad? Sería L cuadrado, omega cuadrado, factor de omega sub 0 menos omega elevado al cuadrado. Por supuesto, por favor, omega sub 0 es una cantidad que es constante y es 1 sobre la raíz de L por C. Unidades de radian por segundo en el sistema internacional. Pero solo es cuestión de ir a los capítulos donde se ha avanzado el circuito LC, ¿verdad? Ahí ustedes van a poder advertir este omega sub 0. Entonces, ya podríamos nosotros escribir el I de RMS en función de omega. Para eso necesito borrar esto. Pam, 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 pam. Muy bien. Y justo luego ya lo que no quería. Pero puedo hacer así. Muy bien, ¿no? Muy bien. Ahora, entonces, vamos. Pues lo voy a dejar esto. Eso sí es lo que quiero hacer. Bien. Entonces, I de RMS, ahí está mejor, va a ser igual a B de RMS.
sobre, qué tristeza, sobre la raíz de r cuadrado más L cuadrado sobre omega al cuadrado factor omega 0 cuadrado menos omega al cuadrado. Bien, si ustedes diagraman I en función de omega, porque ahí está lo que estaban buscando, si diagraman I en función de omega para todos los datos que tenemos, ¿cuáles son? R, L y C, ¿verdad? Para todos esos, ¿qué vamos a encontrar? Una curva de este tipo vamos a encontrar, ¿ya? Donde el máximo de la curva, que equivale a qué? ¿Ah? ¿A qué equivale esto? Fíjense, es facilito obtener el máximo, no hay que derivar, no hay que hacer ninguna cosa de esas travesuras. ¿Dónde es el máximo? Cuando esto, no se olviden que es una suma. Cuando esto sea 0, es que esto va a ser máximo, porque si esto es 0, no le estoy aumentando nada acá, entonces esto simplemente va a ser R y va a ser el número más pequeño, por tanto esto va a ser máximo. Esto es máximo si esto es mínimo, en otras palabras. Y esto es mínimo si este término se hace 0. ¿Dónde sucede eso? Cuando omega es igual a omega 0. Entonces, acá. Ahí está. Entonces, este es el gráfico de cociente RMS en función de la frecuencia. ¿Y qué me está diciendo? Que cuando valga 0, el valor RMS de la corriente será el RMS del voltaje sobre R. Ese es el valor máximo. ¿Ah? Claro. Ajá. A este fenómeno de alcanzar el máximo de la corriente se conoce como el fenómeno de resonancia en un circuito RLC. Claro, esto es sumamente importante, por favor. La corriente que va a circular por el circuito va a llegar a obtener su máximo valor RMS cuando la frecuencia de la fuente pues alcance la frecuencia fundamental o frecuencia básica de oscilación del circuito LC. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante, por favor. Seguramente todos aquellos que estudian antenas o propagación, más bien, qué sé yo, claro, antenas en general, ¿de acuerdo? Para la recepción de señales electromagnéticas, las antenas usan esta característica para la sintonización de una señal. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, si yo conozco la corriente, pues podría obviamente conocer también la potencia media en función de la frecuencia, y eso simplemente sería elevando al cuadrado esta función y introduciendo acá. La curva es levemente diferente, pero nos indica también la manera en la que la potencia consumida en el circuito pues es función de la frecuencia, y sabrán que es más grande,
Es decir, es siempre más grande cuando omega está alrededor de omega sub 0, pero me gustaría que ustedes hagan estos gráficos, tienen graficadores, reemplacen datos y hagan los gráficos usando un graficador cualquiera y verán que son curvas muy interesantes, ¿ya? Curvas donde el máximo siempre se logra alrededor de este punto, ¿ya? Figuras como esta, pero con un área por debajo de la curva más grande o más pequeño dependiendo del valor de R. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo dejaría ahí. ¿De acuerdo?